puertas entro hoy, en su presencia quiero estar, con acción de gracias quiero entrar, al que es signo del dolor y de toda adoración. Hoy lo vengo a exaltar, hoy lo vengo a adorar. Sus puertas entro hoy, en su presencia quiero estar, con acción de gracias quiero entrar, al que es signo del dolor y de toda adoración. Hoy lo vengo a exaltar, hoy lo vengo a adorar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya, estamos completamente en vivo. No olvides que te puedes también, si aún todavía no nos sigues, puedes seguirnos, darle like, darle me gusta a este video también, para que mientras más reacciones tenga, pues también podamos llegar a muchas más personas también que nos están acompañando en esta noche a través de este devocional que hacemos martes con martes. Recuerda que todos los martes a las 9 de la noche estamos completamente en vivo aquí a través de Matrimonio sobre la Roca, Conectados y Familia de Fe. Son las tres plataformas que hasta ahorita por el momento estamos sincronizadas para poder traerte este devocional que sea de bendición y edificación para tu vida. No olvides dejarnos tu comentario, tu saludo también. Todos los estamos leyendo aquí a través de este enlace. Estamos conectados, en este caso yo estoy monitoreando desde lo que viene siendo Matrimonio sobre la Roca, y aquí es donde estamos viendo también los saludos y comentarios que nos puedas estar dejando. Y pues bueno, vamos a dar inicio ya en esta noche. Recuerda que estamos viendo la serie 9 Padres en la Biblia. 9 Padres en la Biblia, que sin duda alguna ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. En lo particular a mí Dios me ha estado hablando, espero que también lo esté haciendo a tu vida. Así que no te lo pierdas. Vamos a irnos con esta alabanza y posteriormente, después de esto, vamos a arrancar con nuestro devocional en esta noche. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Si se la sabe, cántelo junto conmigo, dice: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da
escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. En tus palabras me sostentan. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Esa noche, el que me levanta, el que me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Sus cuerdas de amor cayeron sobre nosotros. Él nos atrae con cuerdas de amor. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a cada uno de los que nos están acompañando el día de hoy. Agradecemos la verdad el que estén con nosotros completamente en vivo. Recuerden que estamos desde aquí, desde Monterrey, bueno, Apodaca, la ciudad metropolitana de Monterrey. Digo, Apodaca es parte de la ciudad metropolitana. Me estoy acomodando los cabellos que cargaba, los audífonos aquí en los oídos y me despeinaron un poquito. Bueno, estamos hablando acerca de 9 padres en la Biblia. ¿Cómo se llama? Ha sido un tema que hemos estado hablando desde junio. Empezamos hablando acerca de esto, acerca de la paternidad en la Biblia, de cómo ser un buen padre. Un padre bien padre, que se llama la serie general, y el tema que estamos abordando son 9 padres en la Biblia en estos días, ¿verdad? Si me escucho bien, quiero pensar, déjenme. 9 padres. Sí, muy bien, estamos nada más aquí monitoreando un poquito. Y pues en esta ocasión, en esta noche vamos a abordar acerca de Moisés, otro padre más que vamos a ver en la Biblia. Recapitulando rápidamente nada más para lo que viene siendo lo que ya hemos visto anteriormente. Allá hablamos acerca de Adán como el primer hombre y también de alguna manera el primer padre, el primer registro de un padre que hubo sobre la faz de la tierra después que nuestro Señor, que nuestro Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que en él habita. Y pues bueno, y también de alguna manera hablamos sobre Noé, sobre un justo hombre y perfecto, Abraham como el padre de la fe, también ya hablamos un poquito acerca de él, de Isaac como el hijo de la promesa también, y de igual manera Jacob como el padre de las 12 tribus, de donde ahora sí que de donde viene todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Posteriormente de Jacob, pasa a ser llamado Israel. Eso fue lo que vimos hasta el martes pasado, que damos gracias a Dios porque nos ha permitido poder
pues de alguna manera estar, de alguna forma poder estar teniendo estos devocionales, ¿verdad? Que hemos tenido. A mi hermano Rey González, Dios te bendiga, mi hermano, es nuestro hermano de Jericó, Santa Catarina. Muchas gracias también por acompañarnos, a nuestro hermano Ray González, él también nos está acompañando en esta noche. Y pues bueno, si también desde donde tú nos estés viendo, desde donde nos estás acompañando, puedes dejarlo ahí en los comentarios para que también podamos saludarte. Es un gusto verlos también aquí junto con nosotros y pues bueno, estar meditando en la palabra de Dios, que es otra de las disciplinas espirituales que hemos estado viendo también en nuestra iglesia, ¿verdad? Como parte de estas disciplinas que estuvimos estudiando, también la importancia de meditar en su palabra. Y pues bueno, recuerda algo muy importante, hermano, hermana, amigo, amiga, es que tengas siempre una Biblia a la mano. Tenga a la mano una Biblia, de preferencia que sea física, de preferencia que sea impresa, la Biblia que tú tengas, porque si la tienes en tu tablet, si la tienes en tu celular, pues bueno, te pueden estar distrayendo las notificaciones que te vayan cayendo. Así que de preferencia tenla aquí, subráyala, escribe, haz anotaciones. Hay Biblias que tienen opción para anotaciones. Si tienes esa Biblia, super padre, qué bueno que la puedas tener. Y pues bueno, también una libreta donde anotar, para que tú puedas anotar todos estos consejos que estamos viendo, porque el día de mañana que tú sepas que algún familiar, algún conocido, alguien está atravesando una situación donde te dice, yo ya no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer como padre, no sé qué hacer como esposo, tú puedas ir rápido a tus apuntes que tengas y de esa manera puedas decirle, mira, yo te puedo dar estos consejos que igual a mí un día me los dieron, que un día yo los escuché y yo sé que van a ser de bendición también para tu vida. Así que algo importantísimo, ten siempre una Biblia a la mano para que corrobores que lo que estamos diciendo va conforme a la palabra de Dios, y una libreta donde anotar, porque si tu memoria te es infiel, dice el dicho, hazte una de papel. Así que anótalo todo. Y de igual manera, recordarte nuestra dirección. Habemos más matrimonios que también nos congregamos, nos reunimos, por lo menos aquí en el área metropolitana. Ya luego vamos a ir poniendo los diferentes campus en donde están. Ahorita en Chalco se va a tener una conferencia para un congreso, un campamento que viene siendo para los jóvenes que lo van a tener. Así que va a estar igual muy muy bueno campamento, este congreso que van a tener los jóvenes allá en Chalco, en lo que viene siendo la Ciudad de México. Y de igual manera, nosotros aquí tenemos en Santa Catarina, tenemos también, ya posteriormente vamos a ir poniendo las direcciones de cada uno. En Santa Catarina también tenemos una iglesia, así que si tú vives cerca de esa zona, García o las áreas aledañas a Santa Catarina, ahí también hay un lugar donde puedes reunirte con más matrimonios, con más personas y alabar el nombre de Dios. Y si quieres acompañarnos presencialmente a nosotros aquí, también nosotros estamos en Monterrey 831, en la colonia Josefa Sosaya. En Guadalupe, Nuevo León, estamos entre límites entre Apodaca y Guadalupe, así que también ahí puedes acompañarnos y será de mucha bendición. Habemos muchos matrimonios también ahí, a través también del ministerio Forma, que es fortaleciendo los matrimonios, y en esta ocasión estamos en lo que es matrimonios jóvenes, enfocado también a los matrimonios. Digo, estos son principios bíblicos, así que pueden ser tanto para matrimonios que tienen desde cero, que están recién casados, hasta los matrimonios más grandes y viejos. Nos puede servir para acordarnos y recordar estas verdades de parte de Dios. Y pues bueno, vamos ahora sí a entrar ya en materia, después de este preámbulo, para hacer un poquito de tiempo también y se conecten más personas puedan estar. Bendecida noche aquí aprendiendo de tu palabra, Señor Jesucristo. Saludos desde Tabasco también. Nos están viendo, Dios le bendiga. Suerita, gracias por acompañarnos también aquí a través de Matrimonio sobre la Roca. Y el tema que estamos viendo es un padre bien padre, que empezamos desde junio, dijimos, y ahorita estamos continuando con 9 padres en la Biblia. Y dijimos que vamos a hablar sobre Moisés como el libertador y guía, pero también de alguna manera el que Dios usó para que se escribiera la ley, ¿verdad? Para que llegara la ley, y esta ley con estos 10 mandamientos que posteriormente son resumidos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, está resumido en 2, que estamos hablando acerca de que dice Dios, me amarás a mí con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Algo muy similar que estuvo en esos 10 mandamientos, pero luego todo lo demás se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a matarlo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar su mujer.
como dice en los 10 mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, es decir, todos los demás mandamientos se resumen en ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Moisés fue padre de 2 hijos que procreó con Séfora. Séfora, que de alguna manera viene también de la parte de la tribu de Madián, ese lugar donde de alguna manera fue enviado ahí Moisés para que ahí fuera su preparación, ¿verdad? Moisés no solamente sabemos parte de la historia, que es una de las figuras más destacadas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Es quien escribe los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como Pentateuco, Penta de 5, ¿verdad? Entonces, estos 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, obviamente por inspiración divina, porque dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A la finalidad de todo esto es que tú y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra, que seamos perfectos a través de la palabra de Dios. Así que de esta manera Moisés fue ese instrumento que Dios usó para escribir esos primeros 5 libros de la Biblia. Sus hijos que procrea con Séfora, Gersón y Eliezer, y también sirvió como una figura paterna para todo el pueblo hebreo cuando escaparon de la esclavitud en Egipto. Entonces hablábamos que Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento, mientras que Abraham es llamado padre de los fieles y el destinatario del incondicional pacto de gracia de Dios con su pueblo. Moisés es el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. Concretamente, Dios elige a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio que tuvieron en Egipto por desobedecer a Dios y llevarlos a la salvación en la tierra prometida. Desde José, de alguna manera, que Dios utiliza a José en su momento, ahí con Faraón, al momento que después sabemos parte de la historia, hablamos un poquito en el martes pasado acerca y mencionamos a José, cómo fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Pensaban matarlo, precisamente porque hablábamos el martes pasado acerca que no debe haber favoritismo para ninguno de nuestros hijos. Si tenemos 1, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, el número que tengamos, no debe haber favoritismo para ninguno de los hijos, porque de alguna manera, claro, sabemos que es parte de la voluntad de Dios esto que pasó, pero de alguna manera vemos las consecuencias humanas que conlleva esto. Entonces José fue parte de ese favoritismo que tuvo su padre para con él, ¿verdad? Y cómo de alguna manera Jacob tiene ese favoritismo para con su hijo José, le hace una túnica de colores. Esto crea celo en los demás hijos y pues bueno, ellos deciden matarlo, ¿verdad? Y sin embargo, pues Rubén, el hijo mayor, decide decir, ¿saben qué? Pues no, mejor que no corra sangre inocente en nuestras manos, mejor lo dejaron en una cisterna, en un pozo, y posteriormente de ahí pasan unas personas, lo vende, ellos deciden venderlo. De alguna manera esto es parte de un cuadro, de algo que de alguna manera posteriormente, proféticamente iba a pasar más adelante también con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al ser vendido por 30 monedas también, bueno, también es lo que sucede con José. Y posteriormente de aquí José pues es vendido a Potifar. Potifar lo tiene en su casa, halla gracia ante los ojos de su jefe. Y de aquí, ¿por qué estamos platicando esto? Porque posteriormente es cuando luego los 11 hermanos posteriores llegan a Egipto también por la hambruna que estaban pasando ellos. Y pues bueno, a través de aquí es donde ellos empiezan a vivir en Egipto, tienen de alguna manera benevolencia de parte de Dios. El pueblo de Israel, ¿verdad? Posteriormente empiezan a adoptar ídolos, empiezan a abandonar a Dios, empiezan a olvidarse de Dios, y esto pues trae como consecuencia que posteriormente, en lugar de ser las personas que iban a estar sobre autoridad, ellos quedan sometidos y se convierten en esclavos. Entonces, dentro de todo esto, en Éxodo 2 vemos que la madre de Moisés intenta, ¿verdad?, salvar a su hijo colocándolo en una canasta y poniéndolo en el río Nilo. La canasta finalmente la encuentra la hija de Faraón, y ella lo adopta como si fuera su hijo, lo educa en el palacio del mismísimo Faraón. Es decir, después de José
Después de José, ahora Moisés es quien de alguna manera empieza a tener esta preparación y esta tarea, ¿verdad? Que Dios le empieza a encomendar mientras Moisés crecía hasta su edad adulta. Comenzó a identificarse de alguna manera con el sufrimiento de su pueblo cuando empieza a descubrir que él también es hebreo, ¿verdad? Que no era él de alguna manera del linaje de Faraón, sino que de alguna forma él empieza a conocer esta historia que había detrás y cómo Dios de alguna forma lo llevó hasta este lugar. Por eso es que de alguna manera hay muchos que dicen, no, que el Hijo de Dios debe de buscar esos espacios de poder, de política, para que de alguna manera, no, la Biblia no nos habla de eso. Dios lo puede permitir, sí, en algún momento quizás lo puede hacer, ¿verdad? Como lo hizo en su momento. Pero este no es un espacio para que esté un hijo de Dios, ¿verdad? Está corrompido cada vez más. Realmente nosotros no vamos a poder ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que ya está escrito, que dice que esto va a ir de mal en peor. Aunque un hijo de Dios esté ahí, sí, a lo mejor puede ser luz, pero no vamos a poder cambiar ya las profecías. Esto cada vez va a ir de mal en peor, y cuando hablamos de Noé, hablábamos también que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran esos tiempos? Pues bueno, para que Dios haya decidido destruir a la humanidad por toda la maldad que había, pues ya se imaginarán entonces cómo eran esos días de Noé. Muy parecidos, digo, nosotros estamos como en la punta del iceberg todavía, estamos todavía ahora sí que empezando a irar cada vez más a Dios con todo lo que está pasando en la humanidad. Sin embargo, aquí parte de alguna manera de uno de los incidentes importantes en la vida de Moisés fue su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, donde Dios llama a Moisés para ser el salvador de su pueblo. Y de alguna manera aquí es donde vamos a empezar a aprender de Moisés como padre, ¿verdad? Y aquí Moisés tiene un llamado. Yo no sé si tú ya has tenido un llamado de parte de Dios para entregar tu vida a Él. Si no lo has tenido, te invito por favor a que lo hagas. De alguna manera, así como un día a mí también me hablaron de mi condición ante Dios, de ser un pecador, de ser una persona que está destituida de la gloria de Dios. Es decir, que la presencia de Dios ya no tiene conciliación conmigo en su momento. ¿Por qué? Porque mi pecado me separa de Dios. Entonces, de alguna manera el pecado nos separa de Dios, pero podemos a través de Jesucristo poder encontrar esa reconciliación con el Padre, esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y tú lo puedes hacer también teniendo arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Son dos de las cosas que necesitamos para que Cristo venga a morar a nuestras vidas. Y entonces, así como Moisés un día tuvo ese encuentro con Dios a través de una zarza en esta ocasión, a lo mejor tú lo estás teniendo a través de esta transmisión, a través de este audio que a lo mejor posteriormente vayas a escuchar, no lo sé, o a través de alguien que ya te ha hablado y ahorita estás escuchándolo nuevamente. Es Dios quien te está hablando y Dios quiere ya tratar con tu vida para que seas un mejor padre, para que puedas ser. Si tú te has preguntado, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Bueno, si el hombre realmente no ha aprendido a ser un mejor padre, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano, una mejor persona, es porque no se ha acercado a este libro, que es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, así como Moisés tuvo ese encuentro, el día de hoy tú también puedes tener ese encuentro. O si no, Dios te está llamando en estos momentos como padre. Si tú ya eres un nacido de nuevo y has tenido un encuentro con Dios, Dios nos está volviendo a querer reencontrarse con nosotros a través de esto y recordarnos lo principal. ¿Sabes qué? Moisés se sentía incapaz. Moisés se sentía que no iba a poder con la tarea que le estaban encomendando. Moisés se sentía, y hablando humanamente, créemelo, yo igual en muchas ocasiones me he sentido como: ¿y ahora qué hago en esta situación en mi familia? ¿Y ahora cómo voy a salir de esta con mi familia? ¿Qué les digo? ¿No? ¿Cómo los oriento? ¿Qué consejo les puedo dar? ¿Cómo les puedo decir que no tengan temor? ¿Cómo le puedo decir a mi familia que no tengan miedo? Que Dios va a proveer, que Dios tiene todo en control. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo puedo tratar con mi hijo que es rebelde? ¿Cómo puedo tratar con mi hija que es rebelde también? Llegamos a Cristo no desde temprana edad, sino apenas en una edad adulta, y esto de alguna manera nos limitó a poder impulsar a nuestros hijos, a poderles inculcar a nuestros hijos, a poder forjarlos dentro de buenos principios. Por lo tanto, ¿cómo le hago?
¿Qué puedo decirles? ¿Cómo puedo orientarlos? Bueno, Moisés pasó lo mismo. Y fíjate, ahí en Éxodo capítulo 3, y qué bueno que nos sintamos incompetentes, porque entonces cuando veamos el poder de Dios actuando en nuestras vidas, vamos a poder decir gracias Dios, y vamos a darnos cuenta que lo competente que somos no es por lo bueno que seamos nosotros, no es por lo capaz que seamos nosotros, sino por el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y eso es lo importante. Y aquí el Señor, aquí Dios, hablando cuando le llama y hace el llamamiento a Moisés, podemos darnos cuenta de esto. Entonces Moisés, versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo. Recuerda tener una Biblia a la mano para que puedas seguirnos también en la lectura. Fíjense bien cómo dice. Desde el versículo 7, capítulo 3 de Éxodo, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. A lo mejor en tu familia puedes estar pasando aflicción. Puedes estar pasando ahorita momentos de dificultad. Puedes estar atravesando momentos donde no encuentras una salida. Bueno, el pueblo de Israel estaba pasando lo mismo en Egipto. Dice: y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce nuestra situación. Y luego dice el versículo 8: y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Pero aquí hay una parte, hay siempre, Dios se encarga de lo imposible, pero siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros. Siempre hay una parte que le corresponde al hombre, y es ir a Dios. El hombre tiene que ir a Dios, tiene que buscar a Dios. Por eso la Escritura dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Habladme mientras yo te pueda escuchar. Háblame. Todavía es el tiempo para que Dios nos escuche. Entonces, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dice: y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Hay una parte que a ti y a mí nos corresponde: clamar. Cuando tú ya no hayas la salida, cuando tú no encuentras cómo hacerle en esa situación que estás pasando en tu familia, clama. Clama a Dios. Y clamar a Dios no es solamente venir en oración, como a lo mejor lo hacemos por los alimentos, como a lo mejor lo hacemos cuando vamos a salir, al momento de ir a trabajar. No es solamente una oración simple, es clamar, es derramar tu alma, derramar tu ser delante de la presencia de Dios con la fe que Él te va a escuchar y te va a dar la salida. Dice que Él prueba, pero así junto con la prueba, Él también nos da la salida. No nos va a probar más allá de lo que no podamos resistir. Por lo tanto, clamemos a Dios para que Él nos dé esa pronta salida, para que Él provea los recursos, los medios necesarios para salir de esa situación. Entonces, eso es de alguna manera lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿verdad? Clamar a Dios y Él va a proveer los recursos. Y aquí Dios les estaba proveyendo el líder, el libertador, el guía. Para tu familia, Dios te ha provisto a ti como padre, a ti como madre, para guiar a tus hijos, para libertar a tus hijos de este mundo en esclavitud, de este mundo en oscuridad. Dios les ha provisto a tus hijos ese guía y ese libertador, esa guía y esa libertadora, de alguna manera, enfocado hacia la mujer. Entonces, en este caso, en el versículo 10, capítulo 3 de Éxodo, que es donde estamos meditando hoy, dice: ven por tanto ahora, estas son palabras que Dios le está dando a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es decir, Dios le está diciendo: te voy a usar a ti. Dios te va a usar. Si tú ya eres padre, si tú ya eres madre, eres tú entonces el instrumento que Dios está usando para guiar a tus hijos, para liberarlos de todo esto que está abriendo, toda esta opresión que estamos sintiendo de parte del mundo que está en tinieblas y dominado por el maligno. Como dice la Escritura, que todo este mundo, toda esta generación está bajo el maligno. Dice la Escritura que de alguna manera que el Dios de este siglo es Satanás. Entonces, nosotros estamos yendo en contra de toda esta corriente, en contra de todas estas ideologías, de todas estas filosofías, de todos estos pensamientos que están pululando en el ambiente, en nuestra sociedad.
Pues bueno, ante eso Dios ha provisto a tu familia. Tú eres ese instrumento que Dios va a usar para guiar a tu familia. Tú eres ese Moisés. Sin embargo, así también como Moisés, en el versículo 11, capítulo 3 de Éxodo, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A lo mejor tú te has preguntado y dices: pero ¿quién soy yo para decirle esto a mis hijos? ¿Quién soy yo? Porque yo he fallado como padre, yo le he fallado a mi esposa, yo he fallado en muchos aspectos de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y de alguna manera el enemigo busca que recordemos constantemente nuestro pasado, porque sabe que el pasado nos va a atar. Si tú vives en el pasado, nunca te va a permitir avanzar, nunca te va a permitir crecer. El pasado, estar anclado al pasado, al final de cuentas, esto siempre va a ser algo perjudicial y va a ser una carga que vamos a tener. Y hay un pensamiento que a mí me encanta mucho que dice que cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Porque el futuro que le espera al diablo es devastador y él lo sabe. Por eso está aprovechando la oportunidad de alguna manera, la voluntad de Dios que está permitiendo que todo esto suceda, ¿verdad? Entonces, él lo está aprovechando. Y cuando tú te sientas nada, cuando tú te sientas nadie, es el mejor momento para que entonces actúe el poder de Dios en tu vida y te des cuenta del poder transformador de Dios y del poder que Dios tiene para entonces levantar a tu familia, levantarte a ti como guía sobre tu familia. Fíjate bien entonces cómo dice Moisés, le responde a Dios: pues ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo. Y él le respondió: ve. O sea, Dios prácticamente le está ordenando nuevamente, le dice: ve, o sea, ¿no entendiste? Yo te estoy enviando. Le dice: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, te vas dando cuenta, lo importante no es qué tan capacitado te sientas tú. Lo importante aquí no es qué tan preparado te sientas tú, sino que si Dios va contigo, no hay nada imposible. Si Dios está en ti a través de su Espíritu Santo, entonces su Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Su Espíritu Santo te va a guiar a que entiendas las palabras de este libro aquí, a que medites en este libro, y meditando tú en este libro de día y de noche, que fue el consejo que de alguna manera también se le dio a Josué, fue que le dijo: si tú meditas de día y de noche, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces, tú quieres ser un mejor padre, recuerda estar cerca de Dios. Ve, porque yo estaré contigo. Sí, esa es la parte importante que tú tienes que entender. Y en el versículo 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Sí. Entonces, esto es lo más importante que tú debes de tener en mente. Que si tú estás cerca de Dios, si Dios está en ti, si Dios está contigo, vas a poder afrontar cualquier situación que venga en tu familia. Sí, de repente te puede entrar un poquito de ansiedad, te puede entrar a lo mejor un poco de duda. Digo, a Moisés le pasó. Sin embargo, lo importante que tú tienes que hacer es tener bien claro que si Dios está contigo y si Él te está enviando, si Él te dijo que te va a usar, entonces sencillamente confía y abrázate a sus promesas. Entonces podemos ver aquí que Moisés, de alguna manera, no es quién eres,
sino es quién está contigo. Es lo primero que podemos aprender de Moisés. No es quién eres, sino es quién está contigo. Y si Dios está contigo, nada va a poder contra ti. Nada. Y no lo digo yo, lo dice su misma palabra. No hay nada que pueda hacerle frente a un hijo de Dios que está en oración constante. Digo, porque también puedes decir, yo soy el hijo de Dios y todo, y esto y acá, pero estás lejos de Dios. Pues bueno, para empezar, analiza tu relación con Dios, ¿verdad? Analiza tu relación con Dios y ponte a cuentas con Dios. Entonces, pero un hijo de Dios que está en constante meditación de la palabra de Dios, que está en contacto directo con Dios a través de su palabra, en oración, se está congregando, está de alguna manera llevando a cabo todas las disciplinas espirituales que ya hemos visto también, bueno, en el caso de nosotros en la iglesia, que ya hemos visto también estas disciplinas espirituales, tú las estás llevando a cabo, entonces Dios está contigo y nada va a poder contra ti, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? En Cristo, estando tú en Cristo eres más que vencedor. Separados de Él, dice la palabra de Dios, nada podremos hacer, nada. O sea, no dice algunas cosas, no, nada, todo. Se te va a seguir cerrando el mundo cada vez más, se te van a venir todas esas cosas mucho más pesadas aún. Entonces te vas a jorobar cada vez más de tantas cargas que llevas, porque no estás en Cristo. Pero estando en Cristo, tú y yo podemos ser más que vencedores. ¿Sí? Es algo muy, muy importante. Más que vencedores. Ahora, también vamos ahí mismo en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versos del 10 al 12. Éxodo 4, versículos del 10 al 12. Estamos hablando de Moisés, no lo olvides. Estamos hablando de Moisés y estamos aprendiendo de Moisés. De alguna manera como un padre espiritual, como un guía que Dios usó para su pueblo. Y también como padre, ¿verdad? Que él fue. Hablábamos que tuvo a sus hijos Gerson y Eliezer con Séfora, de alguna manera que fue su esposa. Y de esta manera pudo servir a Dios. Fíjense bien cómo dijimos Éxodo capítulo 4, versos del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Aquí lo hice con un signo de admiración, ¿no? Es decir, una exclamación, un ay, son de los ayes que podemos encontrar en la Biblia. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero aquí podemos ver algo. Una vez más se siente torpe, una vez más se siente incapaz. Y eso es bueno, es lo que yo te estoy diciendo, es bueno que te sientas así. En un buen sentido, también hablándolo de esta manera, ¿verdad? En un buen sentido, ¿por qué? Porque entonces vas a dejar actuar el poder de Dios. Por eso veíamos a Pablo que decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En nuestras debilidades, en nuestras incapacidades, es donde el poder de Dios se manifiesta. Es donde el poder de Dios se desata si tú se lo permites. Si dejas que su Espíritu Santo actúe en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tampoco no te va a obligar. Dios no te va a forzar tampoco para que lo hagas, para que le sigas, para que le obedezcas. Eso está en tus manos. Permitir al Espíritu Santo que obre en tu vida, que te transforme, que te cambie, que te renueve. Eso va a depender ya de ti. Que tú se lo permitas a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es a través de su palabra que nosotros vamos a ser santificados, vamos a ser perfeccionados, ¿verdad? Y lo veíamos en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura precisamente es para eso, para que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjate bien cómo dice el versículo 12. Ahora pues, aquí le está respondiendo Dios a la excusa que le pone Moisés. A ver, Señor, o sea, yo no he sido de fácil palabra, soy tartamudo. Y Jehová le respondió a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Le está recordando, a ver, Moisés, tú me estás poniendo excusas a mí cuando yo te creé. O sea, ¿qué no piensas que yo tengo el poder suficiente
Me viste a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y de alguna manera vieron parte de los milagros que Dios hizo también durante todo el tiempo que Él estuvo con ellos ahí en Egipto. Y les está diciendo, y Jehová le responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta es que no hay excusa para decir, es que a mí nadie me enseñó a ser padre, es que a mí nadie me enseñó a ser madre. No, no, no. Para Dios no hay excusas de nada. No hay excusa de nada. Aquí está ya todo el instructivo de vida para el hombre, está a través de su palabra. Así que lo primero que vimos y hemos aprendido a Moisés es que no es quién eres, es quién está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada que no puedas hacer. Si Dios te lo manda a hacer, Él te dará el poder. Es decir, que Dios no solamente te va a mandar a hacer algo y te va a abandonar a la suerte. No. Dios, si te manda a hacer algo, es porque ya te está diciendo cómo lo vas a hacer a través de su palabra. Es decir, que Dios no nos está mandando, Dios lo que nos está pidiendo, Dios lo que nos está exigiendo, no es algo para lo cual Él no nos haya ya capacitado a través de su Espíritu Santo. Dice su palabra que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. ¿Verdad? El cobarde es una muestra que no estamos llenos del Espíritu Santo. La cobardía, el decir no puedo, el decir es que ¿cómo le voy a hacer? El amedrentarte ante la situación, es una evidencia de que no estás en una correcta relación con Dios, que te está faltando fe. Entonces, nunca olvides que si Dios te lo mandó a hacer, si Dios te está mandando a hacer eso, si Dios te está mandando a poner autoridad en tus hijos, a corregir a tus hijos, de alguna manera a guiar bien a tu esposa, a dar un buen ejemplo en tu casa, a ser ese guía que Dios te ha puesto como cabeza de hogar a ti como hombre y a la mujer como ayuda idónea. Si Dios te está mandando a hacer, también dejó en su palabra cómo lo tienes que hacer, para que sea efectivo, para que sea perfecto. Porque Dios todo lo que ha hecho es perfecto. Por eso cada institución que Él ha establecido en la tierra, que son las tres que ya hemos visto y que tú los puedes ver en todos los devocionales pasados, hablamos acerca de las tres instituciones que Dios estableció, que es la familia, el matrimonio, ¿sí? Que también de alguna manera, porque empieza a través del matrimonio, empieza la familia. Entonces empieza la institución de la familia, el gobierno y la iglesia. Son las tres instituciones que Dios estableció en la faz de la tierra. Y todas estas las hizo perfectas, pero también dentro de porque es la parte de la naturaleza de Dios que es perfecto. Entonces también parte de la naturaleza de Dios es que Dios es eterno. Por lo tanto también estas instituciones son eternas. ¿Por qué? Porque la familia va a ser eterna. Y dice la Escritura y habla en los Salmos que todas las familias de la tierra vendrán y adorarán delante de ti. Está hablando de un evento profético que podemos verlo en el Apocalipsis, que todas las familias de la tierra van a estar allá en la presencia de Dios día y noche diciendo santo, santo es el Cordero de Dios. Entonces vemos que Dios hizo cada cosa como Él es, conforme a su naturaleza. Y estas tres instituciones no solamente son perfectas estando en Cristo, sino que también son eternas. Por eso son indisolubles. El gobierno, así hay una jerarquía, así como hay un gobierno civil aquí en el cielo, también vemos que hay serafines, que hay querubines, que hay ángeles, que hay arcángeles. Y hay una estructura, hay un gobierno, hay una organización también allá en el cielo, donde por supuesto Dios está sobre todas las cosas. Y es lo mismo, igual la iglesia de igual manera es perfecta en Cristo y es eterna también, porque va a ser la esposa del Cordero y vamos a tener bodas allá en los cielos también, donde su iglesia va a estar también alabando y adorándole día y noche como la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, como lo vemos en Efesios 5.
Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, no hay pretextos para Dios. En Dios no existen los pretextos. Si Dios te lo mandó a hacer, Él te dará el poder. Solo basta que tú vayas a Él en oración, que tengas esa buena comunión con Él, para que entonces su Espíritu Santo te dé ese poder. Y así como le dijo a Moisés, y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca. Antes le había dicho, yo estaré contigo. Aquí le está diciendo, como ya fue la excusa más específica, le dice, bueno, pues si eres tartamudo, papito, yo te voy a dar, yo voy a estar con tu boca y te voy a enseñar lo que debes de hablar, lo que hayas de hablar. Entonces, esto es importante. Si Dios te lo manda a hacer, Él te dará el poder. Y ahora en Éxodo, aquí mismo donde estamos, en el capítulo 20, Éxodo 20. ¿No sabes cómo educar a tus hijos? ¿No sabes cómo guiar a tus hijos? Pues Dios también te va a dejar en claro cómo hacerlo a través de sus mandamientos y cómo santificar a los tuyos. Éxodo 20, versículos del 18 al 20. Fíjate bien cómo dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, para que el pueblo se santifique, para que no peque, para que no ofenda a Dios como lo estaba haciendo. Acababa de recibir los 10 mandamientos y aquí es el contexto, nos habla de esto, ¿verdad? El contexto de esto, donde había subido Moisés al monte para que de alguna manera Dios ahí escribió de su mismo dedo, dice, escribió sobre la piedra. Y después cuando Moisés se da cuenta de todo lo que el pueblo estaba haciendo ahí, al momento de descender del monte, de haber estado en la misma presencia de Dios, viendo a Dios cara a cara. Y al momento de que esto sucede, Moisés se da cuenta, rompe esas tablas y después se las transcribe nuevamente. Pero a lo que vamos con todo esto es la importancia. Dice, todo el pueblo observaba. Tu familia te está observando. Tus hijos te están observando. ¿Cómo puedes tú decirles que busquen a Dios si no están viendo que tú lo estás buscando? ¿Cómo puedes decirle a tus hijos, cómo puedes decirle a tus hijas, no sé si tienes hijos, si tienes hijas o si tienes ambos, cómo puedes decirles que hagan eso si ellos te están observando, ellos te están viendo? Es que debes de buscar a Dios, hija, hijo, debes de buscar a Dios cada día. Dios debe de ser tu prioridad, hijo. Dios debe de ser tu prioridad, hija. Entiéndelo, por favor. Pero si no te ven a ti que lo estás haciendo, tu familia, tus hijos te están observando. Si tú le estás diciendo a tu esposa que Dios sea tu prioridad y no ve que Dios sea prioridad en tu vida, que no eres capaz de dejar todo lo que estés haciendo por obedecer y servir a Dios, pues entonces, ¿cómo va a ser posible eso? O viceversa. Tú como esposa le estás diciendo a tu esposo, es que mira, esposo, por favor, tienes que poner a Dios en primer lugar, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que estar meditando en su palabra, tienes que estar orando. Si eso no lo ve en ti, recuerda, nos están observando. Todo el pueblo observaba. Dice el versículo 18, el capítulo 20 de Éxodo. Todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, el pueblo lo estaba observando. Y dijeron a Moisés, por eso dijeron ellos, después de ver los relámpagos, de ver todo el estruendo, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, o sea, viendo todo lo sobrenatural que estaba aconteciendo en ese momento, le dicen, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. O sea, como diciendo, pero que no hable Dios con nosotros porque vamos a morir. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que estaban pecando contra Dios. Se habían cansado, se habían impacientado, porque Moisés estaba tardando allá arriba. Dice el contexto histórico de esto que estaba pasando.
y erigieron su becerro de oro. Cuando tú y yo muchas veces no estamos al frente de nuestra familia, no estamos al cuidado de nuestros hijos, en qué escuchan, qué ven, qué oyen, ¿sí? Con quiénes se juntan, cuáles son su círculo de influencia más próximo a ellos. Y no están viendo en nosotros un buen ejemplo de buenos padres conforme a lo que Dios nos pide cómo debemos de ser como padres. Dijeron a Moisés, versículo 19 del capítulo 20 de Éxodo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. La tierra se abrió en dos y fueron tragados muchos de los del pueblo de Dios. El temor los llenó, el miedo los llenó. Sin embargo, estaban dispuestos a oír porque estaban viendo el poder de Dios y porque estaban viendo a Moisés como ese instrumento en las manos de Dios. Que así te vea tu familia a ti también. Dios te quiere usar como padre, que es tu responsabilidad como cabeza de hogar, es nuestra responsabilidad como hombres, es la más grande responsabilidad que el ser humano puede tener. Dios te va a usar para dejar claros sus mandamientos y santificar a los tuyos, es decir, a tu familia. Tú eres ese instrumento que Dios quiere usar para dejar claro qué es lo que Dios quiere de cada uno de los integrantes de la familia. Dios hace a ti al quien te quiere usar para santificar a tu esposa, para santificar a tus hijos a través de la palabra de Dios. Porque no es algo que tú vas a hacer, no es una tarea no es un poder que tú tengas para hacerlo, porque solamente podemos santificar a nuestra familia a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo en la oración que le hizo al Padre por sus discípulos. Entonces, el pueblo le pidió eso a Moisés, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa prueba que estás atravesando en tu familia, esa situación difícil, a lo mejor esos obstáculos que se te están presentando en lo laboral, en lo familiar, a lo mejor también en parte lo espiritual, te sientes que no puedes más, que se te acabaron las fuerzas. Bueno, entonces es momento de acercarse a Dios, porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Volarán con poder, dice la Escritura, como el águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová son los que van a recobrar ánimos. Los que están cerca de Dios son los que van a tener fuerzas. Sí. Los que aquellos, tú y yo, si nos bastamos en su gracia, es decir, que solamente su gracia es suficiente para ti y para mí. El Espíritu Santo que ya mora en nosotros y ya somos hijos de Dios es suficiente para darnos el poder para poder de alguna manera establecer cada uno de los mandamientos de Dios en nuestra familia y para llevar a nuestra familia a Dios. Entonces, 3 cosas que aprendimos hoy de Moisés. Es que no es quién eres, no es qué tan capaz te sientas, es quién está contigo. Si Dios está contigo, no hay nada que pueda contra ti ni contra tu familia, teniendo a nuestra familia en la roca que es Cristo. Si Dios te lo manda a hacer, Él también te va a dar el poder. Él no te va a dejar así nada más. Hazlo y a ver cómo le haces. Nada más te mandé a hacer esto y a ver cómo le haces. No. Dios nos capacita a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que te manda a hacer, Él también te va a dar el poder. Dios te quiere usar para dejar claros sus mandamientos a tu familia y santificarlos a través de su palabra. Eso es de alguna manera lo que podemos aprender de Moisés. Dios quiere usarte como ese guía. Dios quiere usarte como esa guía para tu familia,
para librarlos, para protegerlos de todo este mundo tan y tan corrompido. Aquí la pregunta sería, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque hay un precio que pagar. Ese precio que tú y yo tenemos que pagar es estar cada vez más cerca de Dios. Y estar cerca de Dios conlleva estar lejos del mundo. Estar cerca de Dios conlleva abandonar todas aquellas cosas que aún todavía pueden ser un impedimento para poder servir a Dios, para poder mi vida glorificarle a Dios. Al final de cuentas, todo lo que está hecho es para glorificar a Dios. El matrimonio es para glorificar a Dios. Mis hijos son para que glorifiquen a Dios. Mi familia, si Dios me la ha dado, es para que glorifique a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto estamos llevando a que nuestra familia glorifique a Dios? Esté glorificando, esté sirviendo a Dios. ¿Qué ejemplo les estoy dando? No qué es lo que yo le pueda aconsejar, es qué ejemplo les estoy dando. Sigo con palabras antisonantes, con groserías. Sigo todavía, ¿cómo se llama? Otro ejemplo que pudiéramos poner. Sigo teniendo un pésimo carácter. Sigo todavía viviendo gritándoles a cada rato. Maltratándolos, hiriéndolos, decirles, hija, hijo, lo mejor que puedes hacer es estar cerca de Dios, pero pues de casa no salgo. Por lo tanto, ni sé qué necesidad hay en la iglesia de poder hacer algo para que su reino siga estableciéndose en la tierra. Entonces es una responsabilidad muy grande. Y la mujer juega un papel elemental y esencial en el matrimonio. Por eso es la ayuda idónea. Al grado que dice la escritura, la mujer sabia edifica, mas la necia destruye. La necia, la que no quiere escuchar consejo, la que no quiere seguir el consejo de Dios. Entonces, de alguna manera estas son lecciones prácticas que podemos aprender de Moisés. Y es parte de alguna manera importante, interesante observar que a pesar de que Moisés nunca pisó la tierra prometida durante su vida, se le dio la oportunidad para entrar a la tierra prometida después de su muerte. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús le dio a sus discípulos una prueba de la plenitud de su gloria, lo acompañaron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas. Moisés está hoy en día experimentando el verdadero descanso en Cristo, que un día todos nosotros tendremos también en Él. Acerquémonos a Dios, dice su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Si no sabes cómo hacerle, si no sabes qué hacer, acércate a su presencia, acércate a su trono. Hoy en día tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Las huellas que dejemos hoy son el camino que les dejamos por recorrer. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento, hasta este tiempo que hemos tenido el devocional. Vamos a orar ya para despedirnos y de esta manera pedirle a Dios su dirección y su poder. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Padre, porque sin lugar a dudas, Señor, tú nos has hablado, nos estás desafiando cada vez más, nos estás mostrando que ya es tiempo de actuar, como decía el salmista, porque han invalidado tu ley. Ya es tiempo de actuar, ya es tiempo de poner por obra todo esto que hemos estado escuchando.
De nada nos sirve el conocimiento, Señor, si no lo ponemos por obra. Tú nos has mandado a ser no solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos has mandado a ser hacedores de tu palabra, que la pongamos por obra, que la pongamos por práctica, Señor. Señor, te pedimos ese poder que necesitamos en nosotros para que de alguna manera llevemos a cabo cada uno de lo que tú nos pides y nos demandas como padres. Así que, Señor, te pedimos ese poder de lo alto, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Ayúdanos, Señor, a cada día estar más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a cada día poder fortalecernos en ti, que tu gracia nos baste para que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Señor, por eso acudimos a ti, porque sin ti no somos nada. Gracias, Padre, por tu palabra. Y en estos momentos, si vamos a descansar, Señor, que nos des un descanso más. Señor, un descanso que nos pueda ayudar a reponer esas fuerzas, esas energías que necesitamos. Y que si es tu voluntad que veamos el día de mañana, Señor, que podamos levantarnos con ánimo, Señor, y agradecidos por un nuevo día más que nos estás dejando ver, viendo así tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Gracias, Señor, y en paz nos acostaremos. Y asimismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, y si te hemos fallado, te pedimos perdón. Amén. Bueno, pues primeramente Dios, gracias a los que nos acompañaron. Nos estamos viendo el próximo martes, si Dios nos presta vida. Y de esta manera continuando viendo otro padre más, analizando otro padre más de los 9 padres que vamos a ver a través de la palabra de Dios. Así que pues bueno, muchas gracias y que el Señor les bendiga.